bienvenidas y bienvenidos un lunes más al canal. Soy Nari y hoy vengo a hablaros de una de mis sagas favoritas, que no es Harry Potter. Sí es mi saga favorita Harry Potter, pero hoy no vengo a hablaros de ella porque si empiezo a hablar de Harry Potter no paro, sino que vengo a hablaros de una saga que ya os nombré en aquel vídeo top 10 que hice con Mérez. Y para no liarme mucho, porque tampoco me apetece liarme mucho y teneros aquí media hora, vamos a ir con el vídeo. La saga de la que quiero hablaros hoy es Las Crónicas Vampíricas de Anne Rice. Anne Rice para mí fue un descubrimiento cuando conocí sus libros. La verdad es que se convirtieron enseguida en mis libros favoritos del momento. Fueron mis libros de cabecera durante muchísimos años y una vez los terminaba de leer volví a leerlos. No todos, porque es verdad que había unos cuantos que no eran de... No sé, no terminé de conectar. Me los leí todos del tirón, pero luego hubo algunos que sí, otros que no. Lo que sí que tengo que decir es que la trilogía base, a partir de la cual empiezan a seguir el resto de libros, para mí son chapó. Me los he leído 1000 veces y la verdad es que hablar de ellos hace que quiera volver a leerlos y posiblemente acabe haciéndolo. El primer libro, y del que posiblemente todo el mundo haya oído hablar, es Entrevista con el vampiro, que es este, como veis es súper finito. Tuvo una adaptación cinematográfica protagonizada por Brad Pitt y Tom Cruise, que fue un bombazo. La verdad es que la adaptación es buenísima, cambia muy poquitas cosas respecto al libro. A mí me enamoró, fue lo que hizo que yo enseguida buscara quién era esa mujer, qué libro era, y me lo leí del tirón, pero me lo bebí en 2 noches, me parece, y era muy jovencita. Además, a partir de esos libros empecé a leer más sobre vampiros, me enamoré más del Drácula de Bram Stoker, porque ya había leído algo, aunque no mucho, porque la verdad es que la narrativa de ese libro es un poco compleja para alguien muy joven. Pero lo leí, me leí Carmila de Le Fanu, que me encantó y a día de hoy es uno de mis libros favoritos también. Y Anne Rice se convirtió, como os digo, en mi autora fetiche, por decirlo de alguna manera. A día de hoy sigue siéndolo prácticamente. Y Entrevista con el vampiro se convirtió en uno de mis libros favoritos. Para los que no conozcáis Entrevista con el vampiro, esta historia nos cuenta la historia de Louis. Louis es un vampiro, obviamente, que allá por 1980, una cosa así me parece que empieza, se encuentra con un periodista que le está siguiendo. Es un periodista que recopila historias de vidas, y Louis decide contarle su historia. Entonces comienza a contarle su historia desde que él es humano, que es del siglo XIX, es de Nueva Orleans, y bueno, pues Louis ha pasado por una época bastante mala en su vida, lo cual hace que llegue al punto de querer acabar con su vida, y entonces aparece Lestat y le convierte, porque Lestat hace las cosas como le da la gana. Y a partir de ahí comienza toda la relación de ellos dos, que no es precisamente muy buena, porque Louis y Lestat tienen caracteres bastante distantes. Además, al haberlo convertido Lestat, como que Louis le tiene amor, pero a la vez le tiene un odio por haberle condenado a una vida inmortal. Y bueno, pues nos va contando todas las peripecias, todo lo que les choca, cómo ven el mundo de maneras totalmente diferentes. Y bueno, a partir de ahí conocerán nuevos personajes. Aparece Claudia, aparece Armand, aparece Santiago, aparecen un montón de personajes que algunos simplemente se quedan ahí y otros tendrán muchísima relevancia en el futuro. Lo bueno que tiene Anne Rice, o por lo menos lo que a mí me gustó de este libro y que se repite en las continuaciones, es que tiene una narrativa súper elegante, es muy fácil de leer, pero a la vez es capaz de transportarte a cualquier época de la que te hable. Aquí te habla de Nueva Orleans, en Lestat el vampiro te habla de Francia y te habla de un montón de sitios más. Es capaz de hablarte de la Mesopotamia antigua, de la Roma, del Imperio Romano, y aún así te transporta, es capaz de llevarte a todos esos sitios, y la verdad es que es una de las maravillas de Anne Rice, por lo menos para mí. También la concepción que tiene de los personajes, cómo los crea, cómo les da una personalidad totalmente marcada, cómo es capaz de reconocer quién es cada uno según lo que dice o según lo que hace. Es que además todos son muy diferentes, todos tienen su manera de ver la vida porque todos han pasado por cosas diferentes. Además les distan cientos de años, miles en algunos casos. Todos y cada uno de ellos luchan contra sus demonios interiores y es lo que más me gustó. Además es como la romantización real de los vampiros. Yo siempre lo he dicho, los vampiros de hoy en día no me gustan tanto, y de hecho creo que a día de hoy no he encontrado todavía unos vampiros que me llamen tanto la atención. Crepúsculo, como sabéis, no me gustó nada. True Blood también lo he visto y no. Crónicas Vampíricas, lo que es la serie de televisión, tampoco. De hecho, también quería hablaros de ello porque están habiendo rumores por ahí de que va a haber una serie de televisión
sobre esto porque ya por fin ha recuperado todos los derechos cinematográficos de la saga. Entrevista con el vampiro fue una película, también hicieron una película de La Reina de los Condenados que fue un truño, pero total. O sea, todo lo que Entrevista con el vampiro es una maravilla, La Reina de los Condenados es una bazofia. Pero bueno, eso ya entramos en rage y mejor dejarlo de lado porque hoy quiero hablaros de los libros. Y como os decía, después de Entrevista con el vampiro vienen el resto de los libros. Lestat el vampiro es la segunda parte y La Reina de los Condenados la tercera. En el primero, como os he dicho, Louis es el narrador principal porque habla de su historia y es el protagonista de la misma, pero a partir de estos libros es Lestat quien se convierte en el protagonista de las crónicas vampíricas de Anne Rice. Porque el carácter que tiene, lo macarra que es, lo niño que es, lo estúpido que es en algunas ocasiones, le hace el protagonista perfecto para unas historias así, porque siempre está en constante lucha consigo mismo y con lo que le rodea, está en constante evolución y eso es maravilloso. En Lestat el vampiro nos encontramos la historia precisamente de Lestat, que ha decidido contar su historia. ¿Por qué? Porque Louis lo ha hecho, y si lo ha hecho Louis, ¿por qué él no puede hacerlo? Con lo cual él nos cuenta toda su historia. Él nació en el siglo XVIII, en 1780, si no recuerdo mal, en Francia, y bueno, pues nos empieza a contar toda la historia, todo lo que sufrió, que la verdad es que sufrió bastante, pobrecito, y vamos viendo ya el mundo y toda la historia incluso de Entrevista con el vampiro a través de sus ojos, lo cual cambia algunos de los pasajes y sobre todo conseguimos comprender algunos de los comportamientos del Lestat que en Entrevista con el vampiro nos parecía un poco extraños o incluso denunciables, ¿no? Además, nada más empezar la historia nos dice que él es cantante de rock, tiene un grupo, es Lestat, y justamente cuando termina enlaza directamente con La Reina de los Condenados, que es la continuación directa. Además, en cuanto a historia, es que en verdad te los puedes leer seguidos y es como estar leyendo un mismo libro, porque va rodado justamente detrás, donde acaba uno empieza el otro. Y aquí se nos habla sobre todo del origen de los vampiros. Se nos habla del Lestat, tenemos a Lestat como uno de los protagonistas clave de la historia, pero también nos hablan de los reyes, nos hablan del germen que provoca el vampirismo según Anne Rice, obviamente, y empiezan a salir otros personajes que ya salieron en Entrevista con el vampiro o en Lestat el vampiro, pero ya en una época totalmente actual. Los estamos viendo en el siglo XX, en 1984 me parece que es, 85 más o menos, y empezamos a verlos ya a esos vampiros que los veíamos en el siglo XVIII o en el siglo XIX, los empezamos a ver en pleno siglo XX, adaptados a todo lo que hay. Y además nos transporta, lo que os he dicho, al germen del vampirismo, que es en la antigua Mesopotamia, con lo cual vamos a tocar épocas históricas muy diferentes. ¿Qué hacer a partir de aquí? Hay más libros, de hecho están por ahí atrás el resto, porque yo los tengo todos hasta Merrick. A partir de aquí es la continuación. El ladrón de cuerpos es la cuarta parte, no terminó de gustarme, no os voy a hablar de él porque la verdad es que solamente el principio, el hablaros un poco de él es un spoiler 100% de los anteriores, con lo cual no quiero, por si queréis leerlos, no quiero haceros spoiler. Después de eso viene Memnoch el Diablo, que sí que tiene una concepción muy interesante sobre Dios, el diablo, los vampiros y todo eso. Es muy bonito en algunos pasajes, de hecho mi padre los ha leído todos y es su favorito, y a partir de ahí ya empezó a sacar como spin-offs del resto de personajes. Sé que hay uno de Pandora que no lo he leído, y están luego los otros dos que se han convertido, uno en mi favorito junto con Entrevista con el vampiro y el otro me gusta bastante también, que además van uno de la mano del otro, que son Oro y Sangre, que es la historia de Marius, que es mi personaje favorito de las crónicas vampíricas. Nadie supera a Marius, nadie, o sea, es maravilloso, es precioso, es encantador, es que yo me casaría con él. Y después Armand el vampiro, porque bueno, tienen que ver, porque Armand es hijo de Marius y eso. Sé que luego hay más, ya no leí más allá de Merrick, porque la verdad es que ya Merrick con el enganche a las brujas, me tenía que leer las brujas, y las brujas empecé el primero que lo tengo ahí y no me terminó de gustar. A lo mejor lo retomo a día de hoy porque era muy jovencita, la verdad, y me han dicho que la saga de las brujas también es brutalísima, así que a lo mejor me lanzo y ahora leo todas las brujas. Pero la verdad es que me quedé ahí. Todo el mundo con el que he hablado que le gustaba Anne Rice me ha dicho lo mismo, que a partir de Merrick no vuelve a ser lo mismo. Para mí lo mejor de Anne Rice es la trilogía original, que es totalmente maravillosa, y los libros de Armand y de Marius, porque para mí, bueno, es que son igual.
siguen esa estela. Así que si os gustan los vampiros, no habéis leído nada de Anne Rice, si tenéis la oportunidad de haceros con Entrevista con el vampiro por lo menos, dadle una oportunidad al libro, porque si os gustó la película, el libro os va a encantar, porque es muy parecido. Obviamente el libro es más extenso, pero es muy parecido. Hicieron muy buen trabajo de adaptación. Y si os gusta Entrevista con el vampiro, leed Lestat, porque Lestat es brutal. O sea, a mí es un personaje que es muy canalla, es muy cabrón, y a mí me encanta por eso. Me encanta porque es un hijo de puta. Y antes de irnos, cerecitas, os recuerdo que hoy todavía podéis participar en el sorteo, que os voy a dejar por aquí o por aquí el vídeo, de un tomo de Milky Way, el de Your Lane y alguna cosita más. El sorteo termina hoy a las 12 de la noche y mañana saldrá el ganador, con lo cual daos prisa porque queda muy poquito tiempo. Y ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. De ser así, quiero que le deis un like muy grande y que lo compartáis en vuestras redes sociales. Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos y te ha gustado, por favor suscríbete, está aquí el botoncito, y acuérdate de darle a la campanita, porque si no YouTube no te dice aquí arriba que he subido nuevo vídeo y os vais a perder muchas cosas guays. Podéis seguirme también en las redes sociales, estoy en Twitter y estoy en Facebook como Nari Springfield, y nos vemos el jueves en un nuevo taller literario. Adiós, cerecitas.